a compartir, como siempre, la hoja donde nosotros trabajamos. ¿Ok? Voy a escribir un límite que posiblemente pueda salir algo muy parecido en la prueba. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá, repaso de límite. ¿Ok? Y voy a colocar por acá, verificar por definición la existencia de dos puntos. Y escribimos el límite acá. Entonces escribo yo acá el límite cuando x tiende a 1 y vamos a escribir aquí x al cuadrado menos, vamos a escribir 4. Si yo les pregunto a ustedes que me den el resultado de esto, por sustitución directa, ustedes dirían, bueno, profesor, eso es 1 al cuadrado menos 4. Y eso es 1 menos 4, y eso me da menos 3. Es decir, que este es el resultado del límite. Entonces, como aquí me están diciendo a mí que verifique por definición, la definición dice que para todo número épsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que, entonces ustedes escriben 0 es menor que x menos 1, que es el valor al cual está tendiendo el límite, menor que el delta, lo que implica claramente de que la función x al cuadrado menos 4, menos lo que me dio el límite, que fue menos 3, sea menor que épsilon. Recuerden que nosotros habíamos comentado de que toda esta parte que está aquí la íbamos a clasificar como 1, en número romano, y toda esta parte que está aquí la íbamos a clasificar en 2 como número romano. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo saldría un problema de esto? Igualito, dice, verificar por definición la existencia del límite, pero como nosotros no vamos a hacer tarea calificada, yo les pondría opción A, entonces les digo delta igual, opción B, delta igual, opción C, delta igual, y aquí le coloco cierto valor y cierto valor. ¿Qué tendrían ustedes que hacer? Bueno, escoger alguno de estos, pero para escoger alguno de estos ustedes tienen que sacar las cuentas. Entonces no tienen que escribir todo esto, sino solo marcar el resultado. Eso va a estar descrito así en la prueba. Entonces, en 1, que es lo que yo tengo descrito aquí, de una vez yo puedo decir que el valor absoluto de x menos 1 va a ser menor que el delta. Esto que está aquí, yo lo voy a encerrar por aquí. Y lo voy a dejar pendiente porque esto lo vamos a utilizar luego. Utilizamos al final. ¿Ok? Entonces ahora nosotros nos vamos a 2. Y decimos, en 2, nosotros tenemos esta estructura. La voy a escribir. X al cuadrado menos 4. Como aquí hay menos y aquí menos, menos por menos me da más. Me queda 3. Y todo esto en valor absoluto menor que épsilon. Entonces, esta parte que está aquí, si nosotros sacamos la cuenta de menos 4 y 3, aquí le va a quedar que x al cuadrado, le voy a restar 1 y va a ser menor que el épsilon. Y esta parte que está aquí también la voy a enmarcar por acá en un recuadro. Entonces cuando ustedes lleguen acá, ustedes dicen, vamos a resolver. ¿Y qué van a resolver? Esto que está aquí. Entonces ustedes lo escriben nuevamente igual. Y dicen, ¿de qué manera yo puedo hacer para que aparezca lo que está aquí arriba? Bueno, puedo factorizar y decir que esto es lo mismo que escribir x menos 1 que multiplica a x más 1. ¿Cierto? Recuerden, esto que está acá es menor que el épsilon, ¿cierto? Ahora, como yo tengo el producto en un valor absoluto, saben que eso es lo mismo que escribir el valor absoluto del primero multiplicado por el valor absoluto del segundo. Ahora, observen que tengo en 1, que x menos 1 es menor que delta. Es decir, que esto que está acá
es menor que el delta. Pero este que está aquí, no sé qué pasa. Entonces, para ese caso, nosotros necesitamos una cota. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hacemos con la cota? Yo se las doy. En la prueba les digo, considere que delta vale, por ejemplo, 1, o que vale 2, o que vale 3. Yo les doy este valor. Entonces ustedes dicen, bueno, se sabe por 1 que x menos 1 en valor absoluto es menor que el delta. Pero delta es 1. Entonces yo digo, x menos 1 va a ser menor que 1. Aquí resolviendo esta desigualdad con valor absoluto me va a quedar menos 1 va a ser menor que x menos 1 menor que 1. Entonces ustedes dicen, profesor, pero yo necesito que aparezca es el x más 1. Para que me aparezca el x más 1 aquí, entonces yo todo esto le voy a sumar 2. Entonces yo puedo decir aquí menos 1 le sumo el 2, x menos 1 le sumo el 2, 1 le sumo el 2. Sacamos las cuentas de esto. Menos 1 y 2 me queda 1, menor que x. Menos 1 y 2 me queda x más 1. Este x más 1 es el que yo estoy buscando arriba. Aquí, ¿ven? Y esto va a ser menor que 3. Conclusión de esto, que el valor absoluto de x más 1, este que está aquí, es menor que 3, lo que me dio aquí. Y yo vengo también lo encierro por acá, en este cuadrito. Entonces yo digo, ahora voy a analizar qué pasa con todo esto que está aquí. Recuerden que eso que está aquí es esto. Y que a su vez esto que está aquí es menor que el épsilon. Entonces yo tomo otra hoja y digo x menos 1 por x más 1 va a ser menor. Entonces pregunto, este que está aquí es menor que el delta. Y este que está acá es menor que 3, mírenlo. Pero todo eso es igual al épsilon. Y ustedes dicen, profesor, ¿por qué igual al épsilon? Porque aquí dice que eso, aquí esto es menor que épsilon. Entonces, si la parte izquierda es esta, la parte derecha es esta. Entonces aquí le va a quedar que delta finalmente es épsilon sobre 3. Y ese es el resultado. Quiere decir que si ustedes en la prueba, yo les coloco un problema como este, y les digo, verificar por definición cuánto vale el delta, ustedes simplemente tendrían que marcar, si fuese este mismo ejercicio, épsilon partido en 3. Pero para esto tienen que sacar todas estas cuentas. Preguntas al respecto. Yo, profe, me quedé algo atrasado cuando intentó sacar el X más 1. Es que como mueve el ratón y se queda un poquito pegado, como que me quedó mal. Aquí, Sí, la idea es, fíjese una cosa, la idea es que este que está aquí usted sabe que es menor que el delta. Pero si usted tiene que aquí x más 1, no sabe cuánto es, yo le doy esto, entonces usted lo que tiene que hacer es tratar de escribir aquí, donde le voy a marcar, aquí, que aparezca el x más 1. Por eso en esta parte de aquí yo le sumé 2, le sumé 2 y le sumé 2. De tal manera que el 2 con el menos 1 me queda 1. El 2 con el menos 1 me queda 1. Y el 2 con el 1 me queda el 3. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? ¿Mm? Ok. Para la prueba también van a salir ejercicios que tienen que ver con indeterminaciones. Yo les pregunto a ustedes, si yo les escribo a ustedes el límite cuando x tiende a infinito, y yo les escribo acá
1 más 1 sobre x al cuadrado, todo esto elevado a la 6x. Yo vengo y les pregunto, ¿cuánto me da esto? Inmediatamente ustedes dicen, bueno, si x tiende a infinito, quiere decir que este que está aquí se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque 1 entre un valor muy grande se hace 0. Y eso lo vimos nosotros cuando estábamos estudiando los límites. Quiere decir que indudablemente este elemento que está acá, que es la base, me está dando 1. Porque 1 más 0 me da 1. Pero si x tiende a infinito, y ustedes tienen aquí 6x, 6 por un valor muy grande me da un valor muy grande. Y cuando me queda 1 al infinito, eso es una indeterminación. ¿Cómo se rompe esta indeterminación? Usando una fórmula. Y eso lo vimos una semana antes de la semana antes del paro. Es decir, que esto lo vimos en clase. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a aplicar una fórmula que dice límite, cuando x tiende a infinito, entonces voy a abrir un corchete. En el numerador voy a escribir f de x, en el denominador g de x, y todo esto lo voy a elevar a la h de x. Esa fórmula dice que esto que está aquí se puede reemplazar por el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí voy a escribir exp. exp es una función que se llama función exponencial, donde ustedes abren una llave, escriben el exponente, abren un corchete, escriben la función f de x, esta, la dividen entre la función g de x, esta, le restan la unidad y cierran. Ahora, déjenme arreglar esto que se ve feo. Aquí cerramos y aquí una llave. Pero esta a la final se va a escribir como el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la h de x que multiplica al f de x sobre g de x menos 1. Y esto que está acá es la fórmula con la cual se rompen las indeterminaciones de la forma 1 a la infinito. Volviendo al ejemplo que les di aquí, yo lo vuelvo a escribir acá. Entonces, volvemos a escribir y decimos límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que era 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces escribo acá 1 más 1 sobre x al cuadrado. Y todo eso elevado a la 6x. Pero eso lo podía escribir yo también como el límite. Cuando x tiende a infinito, voy a resolver aquí. Entonces aquí me queda que esto es x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Más 1, todo dividido entre x cuadrado. Y todo esto elevado a la 6x. Si ustedes ven esto, este que está aquí va a ser el h de x. Este que está aquí va a ser el f de x. Y este que está aquí va a ser el g de x. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, ¿qué me va a quedar? Que eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función exponencial. Recuerden, la que está aquí. Entonces yo abro una llave, coloco el exponente que es 6x, abro un corchete, coloco la función x al cuadrado más 1, la función g de x y le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Porque la fórmula lo dice aquí.
Cuando estoy aquí, comienzo a resolver y me doy cuenta que esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de la función exponencial que multiplica 6x, y sacando las cuentas acá me queda una sola línea de fracción, x al cuadrado más 1. Como este término tiene que multiplicar al 1, entonces me queda aquí menos x al cuadrado. Y aquí abajo me queda x al cuadrado. ¿Qué se puede simplificar? Estos dos términos cuadráticos. Tomemos otra hoja. Entonces me está quedando igual al límite, cuando x tiende a más infinito, de la exponencial 6x. ¿Qué me quedó arriba? 1. ¿Qué me quedó abajo? X cuadrado. De aquí yo puedo simplificar uno de este con uno de este y me queda 1. Así que finalmente me va a quedar que esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de la exponencial de 6 partido en x. Pero eso es lo mismo, según la fórmula que nosotros vimos acá, a e elevado a todo esto, es decir, lo que me dio. Es decir, que aquí puedo escribir límite, cuando x tiende a infinito, voy a escribir e elevado a esto, a las 6 sobre x. Pero eso es igual a e elevado a las 6 partido en infinito. Y resulta que cuando yo tengo 6 sobre infinito, eso tiende a ser 0. Porque 6 entre un valor muy grande se va a 0. Quiere decir que aquí me queda e a la 0 y el resultado final me da como número la unidad. Es decir, que si a ustedes se les presenta un ejemplo como este, ustedes tendrían que sacar todas estas cuentas y marcar en la prueba esta selección. Preguntas al respecto. Más jóvenes. ¿Podría volver un poquito a la pizarra, profe? Sí, cómo no, ya la vamos a incluir. Aquí estamos. Cuénteme. No, estaba terminando de ver, es que en copiar Ok, y... dele. Sin embargo, no se preocupe, recuerde que yo siempre les envío el resumen de esto, ¿sí? Siempre se los envío en PDF al chat. Bueno, los ejercicios de límite que van a estar dados son de estos, de este estilo más o menos. Y los otros que trabajamos sobre, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos las conjugadas para romper las indeterminaciones? Sin embargo, no dejen de estudiar los casos que nosotros habíamos visto. Bueno, pongan atención ahora aquí. Déjenme buscar otra cosa. Ok. No sé si pueden ver una hoja en Word que les tengo mostrada aquí. ¿La pueden ver? Sí, profe. Bueno, fíjense que esta tabla que está aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 fórmulas que nosotros trabajamos en teoría la semana antes pasada. Todo ese material está en resumen explicado, pero fueron en realidad estas 8 fórmulas que trabajamos. Más la primera parte que eran las derivadas por definición, y las derivadas por definición se sacan con límites. Entonces,
para aclarar un poco. Esta fórmula que está aquí se llama la derivada de una constante. Esta es la derivada de una potencia. Esta es la derivada de un exponencial. Esta es la derivada del múltiplo constante. Esta es la derivada de una suma. Esta es la derivada de una resta. Esta es la derivada de un producto y esta es la derivada de un cociente. Esto está en una página del libro de James Stewart que yo le subí ya hace bastante tiempo para que ustedes puedan trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ejercicios de esta parte. Volvemos aquí a la hoja esta. Voy a tachar aquí, voy a escribir una línea aquí divisoria, porque aquí vamos a hacer ahora ejercicios de derivadas. ¿Ok? Entonces, en el resumen que yo les envié, que se llama Contenido de la tercera unidad del libro de James Stewart, ustedes se van a ir a la página 181. Ahí hay ejercicios. Nosotros hicimos uno al principio, pero ahora vamos a hacer otros. Vamos a hacer el ejercicio número 11. Que me dan una función, que es la función g, evaluada en una variable t, y que es igual a 2 por t elevado a la menos 3 sobre 4. Y me están pidiendo determinar la derivada. ¿Cómo se determina la derivada aquí? De dos formas. Se puede determinar como g' de t. Óigase bien, g', un apóstrofe aquí. G' de t, o se puede escribir también como la derivada de g, y escriben una línea de fracción que no es fracción, respecto de t. Esto significa derivada de g respecto de t. No es partido por t, es respecto de t. Entonces, uno viene y dice, yo tomo la función, la voy a derivar, escribo lo que tengo, que es 2 por t elevado a la 3/4, pero eso es negativo, y le aplico el apóstrofe. Según las propiedades, lo primero que yo aplico aquí es el múltiplo constante. La regla del múltiplo constante. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y cuál es esa regla? Con el 2 este que está aquí. Entonces ustedes dicen acá entonces que g' de t es igual a 2 que multiplica a t elevado a la menos 3 sobre 4. Y esto lo voy a derivar. Cuando estoy aquí, entonces yo digo, ahora aplico la regla de la potencia. ¿Y qué dice esa regla de la potencia? Lo voy a hacer en azul. La regla de la potencia dice que si yo tengo x elevado a la n y yo lo derivo, eso va a ser igual a n que multiplica a x, y al n que está arriba como exponente le resto 1. Esta es la regla de la potencia. Entonces, esta regla que está aquí es la que vamos a aplicar aquí. Tomemos otra hoja. Entonces me va a quedar que g' de t es igual a 2. Entonces abro un paréntesis y digo menos 3 sobre 4, como dice aquí, ¿eh?
multiplicado por t elevado a la menos t sobre 4 y le resto 1. Y cerramos el paréntesis. Quiere decir que finalmente g' de t es igual. Como aquí menos y aquí más, me queda menos 2 que multiplica a 3 partido en 4 por t elevado. Menos 3 cuartos menos 1, eso me queda menos 7 sobre 4. Yo puedo simplificar este 2 con este 4 y me queda 2. Quiere decir que finalmente aquí me está quedando menos 3 partido en 2 por t elevado a la menos 7 sobre 4. Si yo quiero eliminar el signo negativo, lo que hago es que todo este término que está aquí, lo voy a escribir en el denominador. Entonces me va a quedar que g' de t es igual menos 3 arriba y abajo me queda 2 que multiplica a t elevado a la 7 sobre 4 positivo. Y esta es la respuesta. ¿Comentarios o preguntas? Profe, ¿de dónde salió el menos 2? Más arriba, es que ¿dónde simplificó? Sí. Este 2 es de la fórmula, lo del ejercicio, mírenlo. ¿Ya? Ah, no, pero me refiero a que sale un 2 simple, pues no sale un menos 2. Que en una le colocó un signo y ahí me perdí un poco. No, es que aquí hay un 2 simple, sin signo, positivo. ¿Ya? Que es el mismo que escribo acá. No, pero un poquito más abajo, bro. Después lo escribo acá. Sí. Pero después cuando yo multiplico, fíjese, aquí menos, lo puse Ah, claro. adelante. Lo que hice fue que menos lo puse adelante. ¿Ya? Ya, profe, no. Muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 13. ¿Ok? Y ustedes dirán, profesor, ¿de qué página? La misma página. La página 181. ¿De qué libro? Del libro de Jane Stewart. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, ya ese material se lo subí al LMS para que estudien. Toda la tercera unidad la vamos a trabajar con esa parte. El ejercicio número 13 es distinto. Me dan una función A, que es evaluada en la variable S minúscula, que es igual a menos raya de fracción 12, y abajo S elevado a la 5. Y me están pidiendo que determine cuánto vale A' de S. Es decir, la derivada. Entonces ustedes dicen, profesor, pero ahora no sé cómo hacer con esto. Entonces ustedes dicen, bueno, lo voy a escribir arriba. Entonces voy a escribir A' de S va a ser igual a menos 12 sobre S a la 5 derivado. Pero eso es lo mismo que escribir menos 12 por S elevado a la menos 5. ¿Qué fue lo que hice? Que este lo escribí para arriba, pero con signo negativo. Ahora aquí vengo y aplico lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Entonces me queda que A' de S es igual menos 12, que es este. Y ahora voy a calcular la derivada de este, que sería menos 5 por S elevado a la menos 5 y le resto 1. Y todo eso va a ser igual. Como aquí menos y aquí es menos, menos por menos me da más. Y al multiplicar este 5 por este 12, me queda 60. S elevado menos 5 menos 1, me queda menos 6. Pero como yo lo quiero escribir positivo, en el signo del exponente, me queda que A' va a ser igual a 60 dividido entre S elevado a la 6.
Y esta es la respuesta. ¿Estamos claros, jóvenes? Vamos con otro ejemplo, porque vamos a hacer muchos ejemplos hoy. Supongamos que estoy en la misma página, pero ahora le doy el ejercicio número 17. Recuerden, la página 181. Y en ese ejercicio me dicen ahora, yo tengo ahora la función S mayúscula aplicada a P minúscula, igual a la raíz de P menos P. Entonces le está diciendo el ejercicio, ¿cuánto vale S' de P? Ah, pero eso es la raíz de P menos P derivado. Pero por propiedades, S' de P va a ser igual a la raíz de P derivado menos P derivado. Tomemos otra hoja. Voy a escribir un poco más a la izquierda. ¿O no? ¿Está bien aquí? Quiere decir que S' de P va a ser igual. Como yo no sé cuál es la derivada de una raíz, yo vengo y digo, bueno, voy a escribir a P con una potencia racional. Y ese es el que voy a derivar. Pero aquí sí puedo derivar. Como este es P elevado a la 1, entonces me va a quedar 1 por P elevado a la 1 menos 1. Y lo encierro. Ya no le coloco el apóstrofe porque ya lo derivé. Entonces me va a quedar aquí que S' de P es igual. Aquí, aplicando la regla de la potencia, me queda que es 1 sobre 2 que multiplica a P, que es la base, elevado a la 1 medio y le resto 1. Siempre hay que restarle 1. Menos 1 que multiplica P elevado a la 0. Quiere decir que S' de P, aquí es prima, va a ser igual a 1 sobre 2 P. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Menos. ¿Cuánto vale P a la 0? Vale 1. Y 1 por 1 me queda que es 1. Quiere decir que finalmente S' de P es igual a 1 sobre 2 por P a la 1 medio menos 1. Pero que eso se puede escribir como S' de P como 1 sobre 2 veces la raíz de P restándole 1. Y este es el resultado final. Hay algo que quiero que ustedes aprendan siempre. Que cada vez que ustedes tengan la raíz cuadrada de X y ustedes lo derivan, siempre eso va a ser 1 sobre 2 veces la misma raíz. Esto es como si fuera una fórmula. Y esto ocurre siempre. Siempre. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Me voy al ejercicio número 18. La misma página. Pero ahora me dicen que yo tengo y igual a la raíz de X que multiplica a X menos 1. Entonces digo, voy a aplicar aquí la regla del producto. Entonces ustedes dicen, profesor, pero ¿cuál va a ser el producto? Tengo este término, que es como si fuera F, y tengo este término, que es como si fuera G. Esa regla que dice que si yo tengo F y multiplico por G, y yo lo derivo, eso es F derivado por G sin derivar, más F sin derivar por G derivado. Esta es la regla del producto.
y la vamos a aplicar aquí. Entonces ustedes dicen y', que también se puede escribir como la derivada de y respecto de x, es igual a la raíz cuadrada de x derivado. Ah, pero esto que está acá, el profesor acaba de decir que siempre es 1 sobre la 2 veces eso. Lo pueden tomar. Por g, que es x menos 1. Más f de x, que es la raíz de x. ¿Cierto? Multiplicado por esto, que sería x menos 1 derivado. Así me queda que y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Ya vimos que eso es 1 sobre la raíz de 2x, multiplicado por x menos 1, más la raíz de x. La derivada de esto es la derivada de x menos la derivada de 1. Pero, jóvenes, aquí me queda x menos 1 sobre 2 veces la raíz de x. Es todo esto. Más la raíz de x. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. ¿Y cuánto vale la derivada de 1? 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante respecto de x siempre me da 0. Y 1 es una constante. Entonces me va a quedar finalmente acá que y' es x menos 1 sobre 2 raíz de x más raíz de x. Por ahora lo podemos dejar hasta acá. Preguntas al respecto. Recuerden, si yo tengo 5 y yo lo derivo, eso es 0. Si yo tengo menos 1 sobre 7 y yo lo derivo, me da 0. Si yo tengo pi y yo lo derivo, me da 0. ¿Por qué? Porque la derivada de las constantes son 0. Voy a saltar ahora a otra página. Voy a saltar a la página 189 del mismo libro de James Stewart. ¿Ok? En este yo tengo un ejercicio donde es el número 4. Me dicen que hay una función g de x que es igual a la raíz de x que multiplica a y a la x. Y me piden cuánto vale g' de x. Si ustedes pueden ver, aquí aplicamos nuevamente la regla del producto. Entonces me queda que g' de x va a ser igual a la derivada de la raíz por e a la x sin derivar, más la raíz de x por la derivada de e a la x. Pero, dos puntos. Si yo tengo e elevado a la x y yo lo derivo, eso siempre es e a la x. Es decir, que la derivada de e a la x siempre es e a la x. Esto es siempre. Entonces me va a quedar que g' de x va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz de x? 1 sobre 2 veces la raíz de x, multiplicado por e a la x, más la raíz de x. Pero la derivada de esto, según esto, me sigue dando lo mismo. Lo podemos dejar hasta aquí.
Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo número 5 de esa misma página 189. Y me dicen, bueno, yo tengo y que es igual ahora a x sobre e a la x. Entonces me están diciendo que determine cuánto vale y'. Entonces, y' va a ser lo mismo que x sobre e a la x derivado. Pero aquí nosotros aplicamos la regla del cociente. ¿Cómo se aplica? Voy a escribir la fórmula. La fórmula del cociente dice que si yo tengo f sobre g y yo lo derivo, eso es igual. Paso una línea de fracción. F derivado por g sin derivar, menos f sin derivar por g derivado. Todo eso sobre g al cuadrado. Esta es la fórmula. Entonces me va a quedar ahora que y' va a ser igual. Pasamos la línea de fracción. G es lo que está abajo, es decir, este. Entonces esto es e a la x elevado a la 2. Entonces dice la derivada del de arriba. Entonces yo digo por acá x derivado por e a la x sin derivar menos x por e a la x derivado. Fíjense que estamos aplicando la fórmula. Así me queda que y' es igual. La derivada de x es 1 por e a la x. Por x. Y la derivada de e a la x, e a la x. Todo sobre e elevado a la 2x. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual e a la x menos x y a la x, todo dividido entre e a la 2x. Y hasta aquí llega el resultado. ¿Que se puede simplificar? Claro. O supongamos, ustedes que son buenos estudiosos, dicen, yo voy a simplificar. ¿Cómo se hace? Dicen, y' es igual, pasan la línea de fracción, y dicen, voy a sacar factor común e a la x. Va a multiplicar a 1 menos x. Y abajo tengo e a la 2x. Pero recuerden que e a la 2x es e a la x por e a la x. Es decir, 2 veces. Es decir, que puedo simplificar una de estas con una de estas y me queda una. Así que finalmente esto es lo mismo que escribir 1 menos x dividido entre e a la x. Y este es el resultado simplificado. Preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? Vamos con el ejercicio, por ejemplo, 33. Me salté un poquito más arriba, porque todo lo que viene a continuación son más o menos el mismo estilo. En este ejercicio me dicen determinar la recta normal y la recta tangente a y igual 2x e a la x en el punto 0, 0. Ahora, uno viene y se pregunta, ¿y cómo hacemos esto? Tenemos que escribir solución.
Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Porque me están pidiendo la recta normal y la recta tangente a esta función. Lo primero que hacemos es determinamos la pendiente. ¿Cómo determinamos la pendiente? Derivando. Entonces me queda que I' va a ser igual. Como tengo un producto, entonces ustedes dicen el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero igualito por el segundo derivado. Quiere decir que I' es igual. ¿Qué aplicamos? La regla del múltiplo constante. Me queda 2 que multiplica a 1 por e a la x, más 2 que multiplica x, y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces ya tengo la forma de I'. Quiere decir, vamos a tomar otra hoja que ya no nos queda espacio. Quiere decir que I' va a ser igual. 2 por 1 por e a la x es 2 e a la x. Más 2 por x e a la x. Pero esto hay que evaluarlo en el punto dado. Y resulta que el punto dado es 0, 0. Fíjense, aquí está. 0, 0. Entonces, I' es igual 2 por e elevado a la 0 más 2 por 0 por e elevado a la 0. Esto es 2 por 1 más 2 por 0 por 1. Quiere decir que finalmente I' vale 2. Porque esto da 0. ¿Y qué representa esto? La pendiente. Entonces, ahora usamos la fórmula punto pendiente. Y esa fórmula punto pendiente, ¿qué es lo que dice? Vamos a escribirlo bien acá, que está mal escrito. Se ve feo. Vamos a escribirlo bien. Punto, aunque sea abreviado, ¿sí? Punto pendiente. Vamos a darlo así. Entonces, cuando voy a calcular la fórmula punto pendiente, la fórmula es I menos I sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0 y sub 0? Me lo está dando el problema, que es el 0, 0. ¿Y quién es m? M es I', que es 2. Entonces yo vengo, hago los cálculos aquí y digo I menos 0, que es este, es igual a 2, que es este, que multiplica a x menos x sub 0, que es 0. Quiere decir que I va a ser igual a 2 veces x. ¿Qué representa esto? La recta tangente. ¿Qué me falta ahora? La recta normal. Pero hay una propiedad que ustedes debieron haber visto en álgebra que dice que la pendiente de la recta tangente multiplicado por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. Resulta que esta que está aquí
es este valor. Entonces puedo sustituir 2 por la pendiente de n, que es la normal, igual a menos 1. De aquí puedo decir que m es igual. Como este 2 pasa a dividir, me queda menos 1 partido en 2. Y aquí tengo la pendiente de la normal. Entonces, la recta normal es i menos i sub 0 igual a m de la normal multiplicado por x menos x sub 0. Por supuesto que es el mismo punto, porque por ahí va a pasar la recta normal. Entonces me va a quedar aquí i menos 0 igual a menos 1 sobre 2x menos 0. Como esto está a 0, entonces me queda finalmente que i es igual a menos 1 sobre 2x. ¿Y qué representa esto? La recta normal. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, porque sé que tenemos que ir entrando en calor con respecto a esto, para que nos vamos familiarizando. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Profesor, yo le tengo una duda. Sí, Lo que pasa es que en los videos de las clases anteriores, para la recta tangente utiliza el límite cuando h sí, tiende a infinito, ¿cierto? sí. Y f de a más h, f de a partido en h, pero en este ejercicio de recién no la utilizó. Entonces, ¿cómo sabe cuándo utilizarla? Ok, déjeme volver a la página donde estábamos trabajando. Me parece interesante. Eso quiere decir que usted está pendiente de esto. Bueno, resulta que en la clase pasada, en la clase anterior, clase de la semana anterior. Cuando digo anterior, es anterior a la semana que tuvimos. Nosotros habíamos visto de que si yo tenía una función i igual a f de x, yo podía hallar f' de x tomando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Si usted ve aquí esto, es porque yo estoy derivando. Quiere decir que esto que está acá yo le puedo decir i' igual a f' de x. Y si usted ve este i' que está aquí, ese es el que calculamos acá, mírelo. Y usted dirá, ah, ya, f' igual a 2. Es decir, que es lo mismo que hacer este, pero diciendo que i' va a ser igual a f' evaluado en 0. Si vemos la teoría, es lo mismo que escribir f' evaluado en 0 igual al límite, cuando h tiende a 0, de f evaluado en 0 más h, menos f de 0, todo dividido entre h. Entonces, resulta que la fórmula que me dan a mí dice que es f de x igual a i, pero ese i es igual a 2x e a la x. Entonces, este es el que voy a aplicar aquí. Entonces me va a quedar que eso es igual al límite, cuando h tiende a 0, f evaluado en 0 más h. Pero 0 más h, miren, 0 más h es h. Entonces aquí me queda 2 por 0 más h, pero eso es h, por e a la h, menos f evaluado en 0, es decir, 2 por 0 por e a la 0. Y todo dividido entre h. Vamos a seguir abajo.
Quiere decir que esto es el límite, cuando h tiende a 0, de 2h e a la h, menos 2 por 0, 0, y e a la 0, 1, y 1 por 0, 0, todo sobre h. Quiere decir que aquí yo puedo simplificar este término con este, y me queda el límite, cuando h tiende a 0, de, fíjense bien, este se cancela con este, y me queda 2e a la h. Pero eso es igual. Este 2 que está aquí, lo puedo escribir adelante. Y me queda 2, límite. Cuando h tiende a 0, de e a la h. Eso es 2 por e a la 0. Eso es 2 por 1, y eso es 2. Este 2 que está aquí, fue el que me dio aquí. Ahora ustedes me dicen a mí si es más fácil hacerlo de esta manera, que está aquí, en 2 líneas, o hacerlo con todo esto. El joven que me preguntó. ¿Mm? Más fácil como lo hizo ahora. La primera parte, ¿verdad? O con límite. ¿Cómo le gusta más a usted? La primera parte. Ajá. Bueno, por eso, lo que pasa es que las derivadas, todas las derivadas se calculan con límite, pero para nosotros, la operación de derivada, como es un operador lineal, es mucho más fácil que aplicar los límites. Entonces, en un examen, usted va a estar abierto a trabajar de esta forma o de esta forma en 2 líneas. 1, 2 y evaluar. Aquí. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, jóvenes, pongan atención para rebobinar. El miércoles pasado mañana, yo voy a hacer un repasito de lo que va para la tarea calificada número 3. Aunque ya hemos hecho muchos repasos, pero no importa, hacemos otro. Y continuamos sobre la clase de las derivadas. Es necesario que ustedes revisen el resumen y revisen los videos para que estén al tanto. Cualquier duda que tengan sobre esas 8 primeras fórmulas que vimos, y ese material está en el LMS, me lo hacen saber la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más nada, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta acá.